Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villarreal y para mí es un placer, como todas las semanas, estar con ustedes conversando temas a profundidad y analizando los principales elementos que son noticia. Hoy estamos contentos porque volvemos a reunirnos con alguien que sigue defendiendo una causa que para nosotros es vital y es la lucha contra el antisemitismo. Y les hablo de Shai Salaman, quien es el director de Asuntos Hispanos del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo, que nos acompaña nuevamente por acá. Qué gusto recibirte, Shai. ¿Cómo estás? Qué gusto, muchísimas gracias acá en el país de pura vida, ¿no? Muy agradecido por recibirme nuevamente. Contento que tenemos esa oportunidad de poder interactuar. La última vez fue en la asamblea Ajá, de la Alianza Evangélica en Latina Brasil. en Brasil, en octubre. Entonces me alegra estar contigo nuevamente. Más me entristece la situación en general que nos convoca hoy nuevamente a hablar del incremento del antisemitismo y la polarización en nuestra sociedad. Entonces, nada, me gustaría hablar de cosas más alegres, pero eso no es lo que Pero nos en este toca. momento no nos está permitiendo las situaciones. ¿Cómo ves el conflicto a esta altura? Hoy, ¿cómo ves la situación? Pareciera que lejos de ir mejorando, empeora la situación de los ataques. Mira, el tema es que una cosa que me parece la gente no entiende es la mirada más amplia, o sea, la mirada macro de lo que está pasando en el Medio Oriente y los intereses, Ujú. porque el tema del conflicto Israel-Palestina, o mejor dicho, lo que tiene que ver con el trabajo que está haciendo Israel para poder desarmar la organización Hamas hoy en la Franja de Gaza, es solamente un pedacito entre el rompecabezas, tomando en cuenta que Israel hoy enfrenta prácticamente 6 o más frentes desde Líbano, lo que vemos ahora los últimos días, y ojalá que no empeore con Hezbollah, todo lo que estamos viendo de las diferentes ataques también de Siria, que más o menos va a la mano también con lo que está liderando Hamas, Hezbollah, perdón, lo que tiene que ver con, no frontera, pero países más lejanos, pero que constantemente atacan a Israel, desde Irak. Es increíble, estamos hablando de Ajá. miles de kilómetros. Si vamos más lejos, obviamente, el conflicto directo e indirecto con Irán. Y si vamos al sur, vemos lo que está pasando con los Houthis en Yemen, que ya es un problema global, no afecta solamente a Israel, tiene que ver con la importación, exportación al nivel mundial. Y así puedo seguir otras frentes Claro. que Israel está involucrada. O sea que el enfoque que hoy el mundo le está dando al conflicto en la Franja de Gaza es, como dije, solamente un pedacito de un conflicto mucho más grande, obviamente liderado por un país soberano que se llama Irán, que llama, y otra vez, mismo las nuevas autoridades, a la eliminación del Estado judío. Y eso es lo que a uno le cuesta un poco entenderlo a profundidad, es cuál es el odio tan en la zona, porque podríamos hablar del antisemitismo luego, los efectos que tienen otros países, pero en la zona específica, ¿cómo le explicarías a alguien el odio que sienten hacia Israel? Es complicado porque hay que ver históricamente todo el fenómeno de antisemitismo, que es más allá de un fenómeno racista o de Ajá. xenofobia. Estamos hablando de realmente una lucha entre culturas. Hoy Israel representa y es un interés al nivel global del mundo, el primer mundo, el mundo avanzado, el mundo democrático. Es ese ancle en esta Ujú. zona tan oscura. Y por otro lado tenemos la barbarie. No podemos ponerlo en la misma línea. Estamos realmente hablando de un choque en ese sentido que se manifiesta en este conflicto específico. Temas históricos obviamente involucran lo que tiene que ver la creación mismo de las religiones y conocemos bien, nuestra audiencia conoce muy bien lo que tiene que ver con la historia del pueblo judío, Ujú. esos 4000 años que estamos hablando de presencia en esa región y sigue cada vez con un cambio de nombres, pero al final es el mismo odio que hoy nos preocupa y nos ocupa mucho, que se manifiesta también en nuestra región, que es el antisemitismo. Todo al final es una manera de poder estar en lo políticamente correcto. Hoy criticar a Israel es políticamente correcto, pero por otro lado sabemos que tiene una base antisemita muy fuerte. Hoy poder atacar mismo a comunidades judías que no tienen que ver con las decisiones del gobierno de Israel Sí. o lo que tiene que ver con el conflicto armado en esa región,
también de alguna forma es legítimo. Mismo los países de Latinoamérica no tienen la manera muchas veces de defender a su propia población, a la comunidad judía en Latinoamérica, y eso es muy preocupante. O sea, que vemos tendencias que empiezan de miles de años y cada vez se van convirtiendo en un nuevo fenómeno, y hoy afecta no solamente a Israel y al pueblo judío que vive en Israel, sino afecta a toda la diáspora de Europa, Estados Unidos y lamentablemente acá en Eso Latinoamérica. quería entrar. ¿Ha aumentado el antisemitismo Sí. luego de este conflicto? Sí, sí, y vemos una correlación no solamente de lo que tiene que ver con el aumento, y el mismo lo hablamos ahí en Brasilia, y de verdad pensé que eso va a ser un fenómeno de que va a haber un pico y va a bajar, y lamentablemente no. Lamentablemente vemos que sigue creciendo, y si hablamos de formas, también la manifestación, no solamente estamos hablando de números, te doy un dato que fue publicado de lo que vimos, por ejemplo, en Brasil, un aumento de 961%. Es exagerado. De lo que tiene que ver desde el 7 de octubre, comparando con el fenómeno o los incidentes de antisemitismo del año pasado. Y así puedo ir analizando varios países, pero no es solamente el tema de los números absolutos, es la manera y la forma. Hoy vemos que hay ataques directos a personas y a entidades que tienen que ver con miembros de la comunidad judía. Puede ser ticos, puede ser argentinos, puede ser brasileros, puede ser guatemaltecos, que son parte del tejido social de cada uno de esos países. Ajá. Y están atacados de manera directa, y como dije antes, varias veces el gobierno nacional o mismo el gobierno local no tienen las herramientas para poder enfrentar eso, ni hablar de no poder trabajar el tema del discurso. Ni los contextos históricos para claro. entenderlo. ¿Hay países o regiones más hostiles para el judío? Sí, lo que vemos que eso también, hablando de la correlatividad, es el tema de lo que vemos donde tenemos problemas también con las relaciones diplomáticas entre dichos países e Israel. Lamentablemente vimos lo que pasó con Colombia, con Bolivia, con Chile, con Brasil, que mismo los mandatarios se han manifestado de manera bastante crítica a Israel, pero no solamente eso. El presidente Petro, con todo respeto, es un antisemita, claro. per definición. Entonces digo, en estos países, cuando un líder al nivel de presidente o primer ministro de un país habla en contra y está fomentando este odio, nosotros no podemos como una separar. Carta libre también a que otros lo hagan. Y le da legitimidad a todas claro. esas organizaciones y entidades que salen a la calle a manifestar, y como dije, y tomando el tema del antisemitismo un paso más. Atacando directamente a personas, deslegitimando la comunidad judía, atacando sus lugares de trabajo. Mismo vemos mucho en la academia eso. Hasta acá en Costa Rica se dio un caso que espero que pronto salga a la luz de una profesora de la universidad que fue atacada solamente por su origen judío, y ni la universidad y ni el Estado hizo algo al respecto, y es una llamada para, ¿no?, desde acá también para las autoridades de ver y analizar estos casos, porque no se puede dar legitimidad a ningún discurso de odio. En estos momentos se manifiesta más que nada con el antisemitismo. En el tema principal, que es el antisemitismo, ¿cómo se combate, Shai? Vamos a decir así, la parte pesimista, que me parece que perdimos muchos años en poder, primero, educar. Lo otro, trabajar el tema de la lucha contra el discurso de odio y antisemitismo, y también generar conciencia en todo lo que tenga que ver con la tolerancia y los segmentos de la sociedad que son parte de cada uno de nuestros países y las democracias libres. En eso me parece que perdimos más de 20 años. Se ve mismo, y capaz vamos a hablar unos minutos después, del involucramiento de Qatar en las universidades en Estados Unidos, uno de los números más impactantes que leí últimamente, de más de 4.7 billones, o sea, 4.7 miles de millones de dólares que fueron invertidos en las universidades en Estados Unidos por Qatar, el involucramiento extranjero más grande que hubo en la historia de Estados Unidos en lo que es la inversión en educación, y eso pasó durante los últimos 2 o 3 años. Eso pasó de manera estructurada, estratégica, durante los últimos 20 años. Y el mundo bastante indiferente, entre ellos mismo Estados Unidos e Israel, que tenían que reaccionar de otra forma. ¿Qué igual podemos hacer? Porque
esa es la parte optimista. Me parece que hoy tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que se publica en redes. Me parece que las redes hoy sabemos, hay un fomento de odio muy importante. Te doy un número, hace 2 días la ONU acá en Costa Rica informó o presentó su informe anual. Claro. Hay un aumento de 19% en lo que es el discurso de odio en Costa Rica comparando con el año anterior. El tema de la xenofobia, obviamente, con el tema del conflicto palestino-israelí, es un tema que fue creciendo un montón. Y en la parte religiosa, la gran mayoría son incidentes antisemitas. O sea, estamos hablando de que más de 30%, si no estoy equivocado, eran 31% de los casos en lo que es el odio por religión fue hacia la comunidad judía y los judíos. Entonces vos decís, 30% no es tanto, pero cuando la población o la comunidad judía en Costa Rica es más o menos 0.005% de la población, estamos hablando más o menos de 3.000 judíos dentro de una población de más de 5 millones, entonces decís, 30% de los incidentes o de los discursos de odios fueron hacia esas 3.000 personas o hacia la comunidad judía global. Entonces digo, estamos en un momento crítico y todos aquellos que entienden que los valores de la democracia, los valores de la tolerancia, los valores del mundo occidental en sí están en peligro, tienen que salir, tienen que informar, tienen que lucharlo en redes y después tomar acciones también. Las acciones pueden ser de campañas, las acciones pueden ser de la adopción de la definición de antisemitismo, que es una herramienta muy fuerte que tiene que ver con una base también legal, pero también una base educativa de generar conciencia y como así también poder traer más diálogo que nosotros, como bien conoces, lo hacemos mucho con el tema interreligioso. Falta mucho todavía en lo que es el diálogo intercultural entre segmentos diferentes de la población para poder luchar el racismo, la xenofobia, la intolerancia y, como vemos ahora, el aumento de antisemitismo. Hay discursos que la gente tal vez no se imagina que están siendo de odio, pero son de odio. Obvio. Y que pueden ser microantisemitismos, porque el antisemitismo tiene sus bases más violentas, pero también pueden haber pequeñas. ¿Qué cosas? ¿Cómo se manifiesta el antisemitismo ahorita en nuestra sociedad? Mira, me parece que es muy interesante lo que decís, porque el antisemitismo en sí, por definición, es muy fácil de decir, ok, ese es un caso antisemita, eso no. Pero tenemos toda una zona gris. Claro. Que hay que trabajarla, que no tenemos, que capaz ahí la definición no nos ayuda, o ni la legislación, ni los programas educativos, etcétera, etcétera. Hay un antisemitismo latente dentro de nuestras sociedades que está buscando de salir y se manifiesta cuando tiene oportunidad. Entonces me parece que, como decimos, back to basic, que tenemos que ver cómo podemos en nuestro discurso general y en nuestro diálogo diario poder trabajar el tema de la intolerancia y la lucha contra el discurso de odio y entender que no es legítimo y entender que estos pequeños chistes y esa manera de poder culpar a una persona solamente por su identidad, que vemos lo mismo lo que vimos también con las identidades, lo que pasó acá años anteriores con el LGTB, con otros segmentos de la población, con los migrantes, que eso aumentó mucho este año acá en Costa Rica, el odio hacia el migrante. Todas esas cosas tienen que salir, tienen que recibir como un pare importante diciendo, no es un juego. Acá es el lugar que tenemos que cortar el discurso de odio y no podemos darle ninguna legitimidad. Porque al final todos somos ticos, todos somos uruguayos, todos somos argentinos, todos somos venezolanos, o todos somos americanos, israelíes, etc. O sea, somos una sociedad y hay que respetar ese lindo tejido social que se generó durante años, porque muchos de esos países, al final, todos fuimos migrantes en principio. Sí, claro. Y hoy, en la sociedad moderna, tenemos que eliminar y evitar la legitimidad de cualquier discurso de ese sentido. Ha habido una campaña de relaciones públicas fuerte por parte de Qatar que ha levantado su imagen. Hay un antes del Mundial y un después del Mundial. Creo que ha sido la estrategia de relaciones públicas más cara y más eficiente que ha habido, porque hoy la gente habla de Qatar desde un punto de vista muy positivo, cuando antes era, en nuestros países acá en Occidente, casi que nula su existencia. Se sabía que había mucho dinero y eso era lo único que se sabía, pero ahora la gente tiene otras visiones y se han acercado mucho al mundo árabe, al sector occidental. ¿Cuánto puede pesar eso
en que finalmente el discurso árabe, no todo, pero todos llevan en el fondo, aunque sea una pequeña sensación de antisemitismo, porque el árabe, y aquí no estamos, ¿verdad?, haciendo ninguna apología contra nadie, el árabe por definición se le enseña desde muy joven, desde muy niño, a que Israel tiene conductas que a ellos no les agradan o a cuestionar religiosamente cómo Israel vive más cerca de Occidente que de ellos, en su forma de ser. Entonces sí existe desde jóvenes una instalación neurolingüística en el cerebro de las personas. Entonces, ¿qué tanto ha jugado ese papel Qatar? ¿Qué tanto ha sido el impacto de Qatar en este juego geopolítico donde de repente un actor que era totalmente invisible empieza a ser visible y ahora tiene más influencia? Es una pregunta súper importante y agradezco que querés hablar de esto porque todos nuestros ojos están, me parece, hoy con el tema de Irán. Y me parece que de a poco uno se da cuenta que Irán, de su cobarde acción a través de su proxy, Hezbollah, Hamas, ¿no?, mandando a otros a hacer su trabajo, parece que el mundo empieza a tomar nota y se da cuenta del involucramiento y el liderazgo del conflicto por Irán. Entonces, pero Qatar no. Con Qatar tenemos una mirada que la gente no realmente entiende. Y ese es el doble filo, o sea, voy a decir así, Qatar, vamos a hacer un ejercicio. Qatar es como una organización que tiene un alcance mundial, claro, que tiene sus campañas o sus fundaciones a favor de lo que es el tema de luchar contra el cambio climático, el tema medioambiental, todo lo que tenga que ver la forestación, etcétera, los etcétera, temas etcétera. importantes para un sector. Entonces, hace todo ese trabajo por un lado y por otro lado financia a todos aquellos que están matando las Amazonas. Sí. Eso es Qatar. O sea, Qatar por un lado estaba involucrado durante años en el conflicto en la Franja de Gaza, mandando valijas de dinero que Israel aceptó, estamos hablando de valijas a veces de 40 millones de dólares, Wow. a través de la Comisión de Rehabilitación de Gaza. Solamente hasta el año 2021 se está registrando más de 1.8 billones, o sea, 1.800 miles de millones de dólares que se dieron a las autoridades en Gaza, que solamente con eso, ni hablando de todo el involucramiento mundial de otros países, pero solamente con eso se podía convertir a Gaza en Singapur. Wow. Y hoy todavía los pobres ciudadanos, porque realmente tengo una parte que me duele mucho lo que está pasando para los ciudadanos en lo que es la Franja de Gaza, esta gente depende todavía en toda la infraestructura que tenga que brindar Israel. Agua, electricidad, salud. ¿Dónde están esos miles de millones de dólares que invirtió Qatar, que supuestamente era para la rehabilitación y reconstrucción de Gaza? Entonces, vemos eso por un lado. Por otro lado, sabemos que ese dinero, mucho de eso, fue para poder construir la maquinaria de guerra de Hamas, que al final llevó adelante esa masacre de 7 de octubre. Tenemos otro tema, los temas de medios. Qatar, el Jazeera. Sí. La fuerza del Jazeera en el mundo árabe a nivel global, sabemos muy bien, y lo vimos varias veces en este conflicto desde el 7 de octubre. Y Al Jazeera no es un medio pequeño. No es nada pequeño. Es una de las estructuras mediáticas más influyentes e importantes que acá, incluso en Occidente, tienen mucha influencia. Así es, y no solamente eso, en muchos de los países, también acá en Latinoamérica, parte del paquete, digamos, que se ve en la televisión. Hay una área área solo en español y lo tienen para un montón de idiomas más. Al Jazeera es una de las fuentes más increíbles también de promoción del antisemitismo. Así es. Y ahí llegando a tu pregunta, que tiene que ver con el discurso y tiene que ver también con lo que hablamos antes de que perdimos todos esos años. Sí, hay una deslegitimidad del Estado de Israel, sí, hay un fomento del antisemitismo de parte de Qatar a través de todas esas inversiones que están haciendo para poder, también en el mundo árabe, pero también en el mundo occidental, porque otra vez no nos alejemos de lo que pasó en las universidades de Estados Unidos. Hay una correlación directa entre universidades que recibieron
apoyo desde países como Qatar, Ajá. o sea, como dije, el líder en ese sentido de entre los países y las organizaciones extranjeras al nivel global. Un informe de NSRI demostró que estamos hablando de 250 a 300% diferencia, o sea, de aumento de antisemitismo en universidades y centros educativos y académicos que recibieron inversiones, o sea, donaciones, que eso tiene un precio en Estados Unidos. Pero no hablamos de universidades cualquiera, No. hablamos de universidades relevantes en el pensamiento y relevantes también para todo el sector occidental. Y que de ahí salen los futuros líderes del mundo libre. O sea, pensemos, todas esas universidades de Estados Unidos, ahí vienen muchas personas y muchos futuros líderes también de los países europeos Claro. a poder recibir su educación, supuestamente en un ámbito democrático, libre de pensamiento, etcétera. Libre de pensamiento, ¿de qué estamos hablando? Vimos lo que pasó en los campuses, vimos que eso tiene un lineamiento directo, como digo, 20 años de ser indiferentes o mirar al otro lado y ahora se nos vino. Y me parece que una de las cosas que más nos demuestran eso es que todas esas organizaciones patrocinadas por Qatar, por ejemplo, la organización de Justice for Palestine, o sea, de los estudiantes, que están en varias universidades, el 8 de octubre ya empezaron a manifestar contra Israel. Esperemos un ratito. 7 de octubre se mató, se violó personas, se quemó niños, se quemó bebés, se secuestraron personas. El 8 de octubre Israel está en un estado de shock. No atacó, no sabía lo que hacer. Y en ese mismo día ya empieza una propaganda en las universidades de Estados Unidos. Que alguien no venga a decir que todo eso no fue preorganizado, preplanificado, que no fue una estrategia de años con el involucramiento de Qatar, que por un lado nos muestra al mundo, no, nosotros estamos ayudando a la rehabilitación de Gaza, y por otro lado, a través del Jazeera, manda todos esos mensajes de odio y activa a los estudiantes en las universidades en Estados Unidos, y si no alcanza todo eso, hoy es el jugador más importante, como, digamos, el adulto responsable en la negociación para liberar a los rehenes. Pero no es totalmente imparcial, es una cosa, ¿por qué Israel acepta a Qatar para que intermedie y no a otra organización? Porque un país que le da espacio a una organización que en su fundación, en su acta de fundación dice que quiere exterminar a Israel, les legitima, les da espacios, reconoce a autoridades políticas, que recién hace unas horas se informó el fallecimiento de este tipo en Irán, y creo que cada vez se van cumpliendo más el objetivo porque es una organización con una estructura política que tiene rehenes a una región, pero ¿cómo sentarse a negociar en un lugar donde se le reconoce al agresor ilegítimo? Porque no hay legitimidad de Hamás. No tengo otra que decirte, que no tengo respuesta en ese sentido. Es un debate que se dio últimamente mucho en Israel, en la sociedad israelí, y viene de muchos años, que mismo el primer ministro actual, Benjamin Netanyahu, aceptó esa manera o ese trato que hubo de traer valijas llenas de dinero a la Franja de Gaza y que estén direccionadas a los líderes, que sabemos ahora exactamente qué hicieron esos líderes. Me parece que el 7 de octubre cambió rompió muchos paradigmas, muchos pensamientos. Eso se va a hablar mucho después en todas las investigaciones postguerra. Claro. Me parece que es un momento que hay que estar muy enfocado en lo que está sucediendo hoy, de desarmar Hamás, de poder desmilitarizar y poder buscar una solución a largo plazo donde Israel pueda vivir en paz con sus vecinos, sea con lo que estén dominando o estén controlando, claro, o el gobierno legítimo en la Franja de Gaza, y obviamente lo que está pasando hoy en el norte, que lamentablemente los desalojados en el norte de Israel, hasta que no se llegue a algo con Hezbollah, con intervención internacional, van a seguir siendo refugiados en su propio país. Esto es terrible y esta situación nos da para más conversaciones. Quisiera que habláramos un poco del Congreso de Antisemitismo que ya has organizado, que viene otro pronto. ¿De qué trata y cómo la gente puede ser parte para apoyar a esta lucha que ustedes hacen? Buenísimo, muchísimas gracias. Nosotros, y es
la primera vez acá en tu medio Sí. que estamos anunciando, y muchas gracias otra vez por el espacio, el lugar, la posibilidad de poder interactuar. Estamos lanzando nuestro cuarto foro latinoamericano contra el antisemitismo. El primero en época de pandemia, tuvimos el gusto de hacerlo en Guatemala, después en Panamá, el año pasado justo un mes después del 7 de octubre en Uruguay, y este año lo queremos hacer acá en Costa Rica. Estamos en reuniones con tomadores de decisiones, también obviamente autoridades nacionales, autoridades de la ciudad, comunidad judía, nuestros hermanos del mundo cristiano, para poder llevar adelante esta iniciativa. Normalmente nuestros foros son 3 días que podemos realmente interactuar, pensar, hablar y salir al final con una declaración donde todos aquellos representantes, y espero que tengamos por lo menos 15 a 17 países representados a nivel de tomadores de decisiones, legisladores, ministros, etcétera, que lleguen acá a Costa Rica para poder hablar de todo lo que hablamos brevemente hoy, pero a profundidad, y al final ver cuál es el compromiso que se lleva cada uno de esos representantes a su país para poder trabajarlo de acá y hasta el próximo foro latinoamericano contra el Es de antisemitismo. muy alto impacto este foro. Sí. Es decir, suena un foro más, pero es un foro que reúne a las personas tomadoras de decisión por país y a quienes también se les puede enseñar lo que está sucediendo, cómo mejorarlo y qué papel activo pueden resolver. Así mismo, nosotros lo que estamos buscando en el foro es poder trabajarlo de una manera concisa, poder hacer ese intercambio entre pares y tomadores de decisiones, que cada uno pueda compartir también de su experiencia y llevar ideas de diferentes países, pero obviamente eso tiene un seguimiento durante todo el año. Nosotros trabajamos con estas personas, esos representantes durante todo el año. CAM como organización, como un movimiento, tenemos nuestro ADN es trabajar siempre como una coalición, son más de 850 organizaciones a nivel global que son parte de nuestra plataforma, y la idea es siempre ver todos aquellos valores que nos unen para poder combatir el odio más profundo, milenario, que es el antisemitismo. ¿Cómo puede ser parte alguien que quisiera apoyar, no solamente logística, estratégicamente, sino también económicamente, porque tiene un costo muy alto desarrollar esto en cada país donde lo han hecho? Así es. Ya van para el quinto, es este, ¿no? Ese es el cuarto. Este es el cuarto. Ese es el cuarto. Okay. Van para el cuarto y Sí. esto es bastante Así dinero es. que se tiene que invertir. ¿Cómo te podrían apoyar? ¿Cómo se podrían contactar para esto? No, muchísimas gracias. Primero que pueden entrar a nuestras redes, que es CAM en español, CAM, que es Combat Antisemitism Movement, en español, si es Instagram, en X, en Facebook, escribirnos, pueden escribirme directamente ahí, que me van a pasar el pedido, y para poder acercarse, obviamente, a nuestros amigos ticos, más que bienvenidos a poder apoyar también en la logística y estar con nosotros. Y el día de las sesiones que vamos a definir estos días, me parece que va a ser el día 12, estamos por definir si es el 12 o 13 de noviembre, o sea, por favor síganos y van a ver las fechas. Ese día de sesiones es abierto al público, porque es verdad que lo que nosotros queremos generar es ese diálogo entre diferentes representantes de Latinoamérica, Claro. pero quiero que nos acompañen todos aquellos que entienden la prioridad y la necesidad hoy de trabajar en la lucha contra el discurso de odio y el antisemitismo, así que está abierto a todos para que puedan también enriquecerse y que puedan llevar después a sus familias, a sus comunidades, a sus iglesias esta información para trabajarla, porque hay mucha desinformación, que como ustedes saben, todo lo que sale en las redes, todo lo que ese mundo instantáneo hoy que cualquiera puede mandar y Claro. ya salen en medios importantes del mundo. Tenemos que luchar contra eso y estar bien preparados, así que de acá mando mi petición a ustedes de acompañarnos. 12 o 13 se va a estar informando en CAM en español el día de las sesiones para que todos los chicos o capaz de otros países vecinos nos van a querer acompañar. Bienvenidos sean. Muchísimas gracias, Shai. Gracias por todo lo que estás desarrollando y haciendo para un tema tan fundamental como este. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, por recibirme y ojalá podamos la próxima hablar de cosas un poco más alegres. Y esperemos que así sea y de avances y de muchas cosas interesantes. Recuerden que usted va a poder estar informado sobre este foro también acá y todo lo que ellos están haciendo. Queremos siempre apoyar y extender y expandir el trabajo tan importante. Estábamos, como les decíamos, con Shai Salamon, quien
quien es el encargado de asuntos para América Latina del movimiento de lucha contra el antisemitismo en español, que es CAM en inglés, y que lo pueden ubicar también en sus redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde siempre seguir orando por todo lo que está sucediendo en Israel y el mundo, para que Dios pueda hacer pronto una justicia fuerte y latente para que muchas cosas de estas cambien. Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, en 8 días. Gracias, amén.